Bien, ya buscaron capítulo 2 del libro de 1 de Juan en sus Biblias y en el versículo 28, un versículo extraordinario que todavía estoy pegado allí y ya el Señor me dio el tema para la semana entrante. Capítulo 2 de 1 de Juan en el versículo 28. Y ahora, dice Juan, o escribe Juan, hijitos, permaneced en Él. Cuando se refiere a Él es Jesucristo. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Oremos. Padre, gracias por este hermoso versículo en que llevamos algunas semanas estudiándolos, porque encontramos que cada palabra en la Biblia tiene una enseñanza profunda. Permite, Padre, que tú bendigas ahora tu palabra. Sabemos que ella está bendita, pero muchas veces lo decimos porque es inspirada por Dios, lo decimos refiriendo a nosotros, que ella nos pueda hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros oídos. Prestemos atención, prepáranos, Padre, en este momento. Y humildemente, con el perdón de mis pecados, te ruego que tú me uses para tu gloria y bendigas a cada amigo y hermano que se encuentra aquí presente. En el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Juan continúa hablando aquí a los creyentes y escribiendo y motivando con mucho cariño, con mucha preocupación, para que cada creyente se motive y esté preparado para aquel momento que nosotros estamos esperando. Como nuestro hermano Eleazar y Cristian nos están enseñando en la escuela dominical en el libro de Apocalipsis, pensando en aquel momento y lo que va a ocurrir después de aquello. Bien, quiero en primer lugar compartirles una ilustración. Yo soy malo para compartir ilustración porque no tengo tan buena memoria. Pero se dice que en cierta ocasión una mujer pobre demandaba al sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. ¿Cómo la perdiste?, le preguntaron. Me dormí y los ladrones vinieron y me robaron. Y el sultán le preguntó, ¿por qué te dormiste? A lo que ella le respondió, me dormí porque yo creí que tú estabas despierto. Al oír aquello, el sultán le agradó tanto la respuesta y la confianza que ella tenía en el gobierno que él tenía y la expresión de aquella mujer. Lo hizo decir, vayan a la casa y saquen cuenta de todo el dinero que ella perdió y devuélveselo a ella. Bien, se espera que los gobiernos humanos vigilen en interés de sus gobernados. Pero muchas veces los gobiernos fracasan. Pero esto no es así en el gobierno de Dios, porque Él nunca se duerme. ¿Por qué elegí esta ilustración? Porque me va a ayudar a que ustedes puedan entender una palabra de este hermoso versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos
¿Qué dice? Confianza. Cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Eso es lo que quiero hablar ahora. Teniendo confianza. La confianza es lo que nosotros nunca debemos de perder. Siempre debemos tener confianza en la vida, ¿verdad? Así que el tema para hoy es teniendo confianza. Teniendo confianza, pero no en lo material. Hoy la gente acumula muchas cosas. Pero llegará el momento que tenemos que partir de este mundo. ¿Y de qué nos va a servir tanta cosa? Pero no en lo material. ¿Por qué? Porque lo material es temporal. Es temporal. ¿Sabe que un incendio o un tsunami, que son muy semejantes, casi te borran el pasado y tú no tienes historia? Mucho le tenemos terror a un terremoto, ¿verdad? Pero el terremoto te puede botar toda tu casa, pero no te quita la historia. Porque allí tú puedes encontrar fotografía, la escritura de tu casa, los papeles, documentos de tu automóvil y de montones de cosas materiales. Pero el incendio no te deja nada. Un tsunami se lleva hasta la casa, no te deja nada. Lo material es temporal. Y el Señor Jesucristo nos relata un pasaje que nos debe de hacer pensar en esto. Les invito a ir, por favor, al libro Evangelio según Lucas. Aquí en el Evangelio de Lucas, el apóstol nos dice lo siguiente en el capítulo 12. Observemos, capítulo 12 de Lucas, versículo 16. Lucas 12, 16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis graneros o mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué interesante. Esta es una gran realidad. Una tremenda realidad que nosotros lo vemos a diario. Sobre todo cuando muere un dueño de casa y tiene muchos bienes. Qué tremendo. Teniendo confianza, pero no en lo material. Porque lo material es temporal. Porque lo material no da confianza. Vayamos a la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Muchos hay que quieren hacer las cosas a su manera y no buscan lo que dice la Escritura. Y aún puede ocurrir en nosotros mismos como creyentes. Por eso el apóstol Pablo nos advierte. Nosotros debemos de aprender a someternos a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y no lo que pensamos. Porque nosotros no somos como Dios. Él nos dejó su mente. Esta es la mente de Dios, la Escritura, la palabra es de Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios por conocer lo que dice la Escritura. Así que, como creyentes, tenemos que aprender a tener confianza, pero no en lo material. No en lo que nosotros podemos ver y tocar, porque el hombre está acostumbrado a eso. Tengo que ver para creer, dijo un hombre en la Biblia. Pero no tiene que ser así. El creyente debe de vivir por fe, confiando en Él. Hoy, el hermano Cristian nos decía en la escuela dominical, hablando del pasaje con Elías, cuando Elías llega a Sarepta de Sidón y había una viuda pobre, salió a recoger 2 leños porque le quedaba tan solo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y Dios le dijo al profeta, anda, en una época de una tremenda sequía, anda a Sarepta y una viuda pobre te va a sostener. Entró a la ciudad y la mujer iba ya camino a su casa cuando él le habla, oye, trae un vaso de agua. Y la mujer se fue a buscar el vaso de agua. Y mientras iba caminando le dice, oye, no, pero no tan solo un vaso de agua, también tráeme un trozo de tortilla rescoldo. Le dijo, apenas tengo un puñadito de harina en mi casa y un poquito de aceite para preparar una tortilla, un pan y comerlo mi hijo y yo y sentarnos a esperar la muerte. Mire qué futuro más grande, qué futuro más lindo tenía. Y no había más nada. Y el profeta Elías le dice, bueno, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. ¿Y la mujer qué hizo? Creyó al profeta. Pero ¿cómo te da a ti? Ni te conozco. ¿Qué diríamos nosotros? Era un aparecido. Pero la mujer confió. Y ya vemos la historia que no le faltó nunca más la harina ni el aceite por muchos días. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hasta que ambos murieron. La madre, viuda y aquel hijo. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a creer, hermanos. Dios, estamos en el siglo XXI, pero Dios está vivo y activo y Él tiene poder sobre todo. Sobre todo. Oye, Anita, ¿cómo amaneció el día, Anita? Salud, está en cama, ¿verdad, Anita? La Anita tenía preocupación por la oración y después oramos. Yo, antes que se fuera, le dije, ya, Anita, vamos a orar por teléfono. Listo, oremos. Y ella le contó a mi esposa que cuando estaba en el quirófano, el doctor le dijo, oye, ¿que está tranquila usted? Sí, porque no estoy sola, le dijo. ¿Verdad, Anita? No estoy sola. Alguien está conmigo. Y se miraron, esta señora está medio loca. Está cucú, esta viejita. ¿Verdad? No hay nadie. Y cuando el doctor fue a mirarla después de la operación, le saca las vendas, no tenía ni una gota de sangre. Y el hombre le dice, pero ¿cómo puede ser? He operado cientos de rodillas, he puesto rodillas nuevas, cientos de personas y todas salen ensangrentadas y usted no ensangrentó nada. Hermano, estoy diciendo lo que la Anita le contó a mi esposa. Y así que confirme después, Anita, que yo estoy mintiendo. Y así es la vida, ¿verdad? La dieron de alta antes de tiempo y ni siquiera todavía le sigue sangrando. Hay que creer. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Dios es un Dios vivo y activo que tiene el mismo poder porque Dios es espíritu. A nosotros no nos cabe solamente.
Porque nosotros somos carne y hueso y somos sentimentales, nos dejamos llevar por sentimientos. Pero Dios jamás se deja llevar por sentimientos. ¿Me entienden? Entonces, el problema es que nosotros no queremos creer a lo que Él dijo a través de su palabra, la Biblia. Tenemos confianza, pero no en lo material, porque lo material es temporal, porque lo material no da confianza, porque lo material no tiene, escuchen bien, lo material no tiene un buen final. Qué triste. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Observemos que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuánta gente no quiere creer? Mire, la gente no quiere creer lo que dice la Biblia. Pero muchos, miles de personas en el pasado han creído lo que la iglesia le ha enseñado. Hoy te tiene que dar dinero, qué sé yo, y después yo tengo cuña con Dios, usted va al purgatorio y vamos a hacer esto otro. Y si tú quieres una misa cantada, pero tiene que dar más dinero y más fácil lanzarla del purgatorio al cielo. La gente cree un montón de barbaridades, hermano, pero no ha querido creer lo que dice la Escritura. Pero llegará el momento en que la gente se va a encontrar en el infierno. Y hermanos, se va a acordar clarito. Porque lo que el hombre y la mujer nunca pierde es, ¿sabe qué? La conciencia. Dice la Biblia, le llama el gusano que nunca muere. Porque hay un gusano interesante. Y hay otra historia que la Biblia lo confirma del gusano rojo, si quieren estudiarlo alguna vez. Teniendo confianza, pero no en lo material. Teniendo confianza, el segundo punto, pero sí en lo espiritual. Teniendo confianza, sí en lo espiritual. Nosotros como creyentes debemos de aprender, hermanos, a poner nuestra confianza en Dios. Pero la gente no quiere creer. ¿Recuerdan ustedes? Se me viene a la memoria Jonás. Cuando Jonás lo mandó Dios a predicar a Nínive. Jonás conocía a Nínive. Y Jonás conocía a Dios. Jonás sabía que Dios le iba a perdonar y que la gente se iba a arrepentir. Pero como era tan pecaminosa la ciudad, Jonás dijo, no, Dios lo va a perdonar a estos pecadores. Y compró un boleto, fue al puerto para ir en contra de la dirección de que Dios donde lo mandó. Se levanta la tremenda tormenta. Dice la Biblia que él se fue al subterráneo del barco, instaló su hamaca y se echó a dormir. Uy, andar en una hamaca es muy agradable en una embarcación. Y todo lo demás con la tormenta, asustados, tirando toda la carga, el lastre al agua. Y era el lindo, el único que dormía era él. Y va el capitán del barco, le despierta, despierta, dormilón, estamos todos que te encuentro asustados, orando a nuestros dioses, despierta y ora a tu Dios. A veces nos perdona y nos salva de esta. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó y le dijo, esta es una tormenta espiritual y es por mi culpa. ¿Dónde la viste? Le dijeron, sí. Tírenme al mar. Estoy seguro que si ustedes me tiran al mar, se va a quitar. ¿Qué dijeron los marineros? No lo creemos. Nunca hemos visto tal barbaridad. Sí, yo soy hebreo y estoy huyendo de Dios.
Y los hombres, la tormenta crecía. ¿Han estado en un barco en tormenta, hermano? Espantoso. Espantoso. El día de la mañana veíamos algo del Leviatán mientras tomaba desayuno. Ese bicho grande que está en el mar, espantoso. ¿Verdad? Es interesante nuestro himno nacional. Y el mar que tranquilo te vaya, cuando está tranquilo. Cuando está enojado, es furioso. Lo lanzan al mar y se quietó. ¿Te fijas? Las cosas que hace Dios. Y 3 días después de 3 días y después de 3 noches, viene el gran pez y lo vomita. ¿Cómo salió ese hombre del gran pez? Vivito y coleando y transformado, porque ve nuevamente la mano de Dios. Y él mismo escribió que Dios le escuchó cuando las algas estaban dando vuelta por su cuello como un niño, en un feto, en el vientre de la madre, dándole vuelta al cordón umbilical. Y antes de expirar, antes de morir físicamente, Jonás, de ver el poder de Dios en el vientre de ese gran pez, oró a Dios. ¿En qué posición? No sabemos, posición fetal. Y Dios lo oyó. Jonás dice que Dios le oyó en el Seol, en la muerte, en el sepulcro. Y Dios le da la vida, una segunda oportunidad. Y entra a predicar la palabra de Dios. Desde el mayor, del rey, del principal, hasta el menor, se convirtieron a Dios. Fe. Jonás sabía quién era Dios. Le conocía. Y vio el poder de Dios en su propia vida y en la vida de los demás. Así que, teniendo confianza, pero sí en lo espiritual. Por eso, nosotros, hermanos, debemos de confiar en algo más seguro. Amén. Quiero invitarle a ver un hermoso versículo en el libro de Salmos, que es interesante. En el libro de Salmos, en el capítulo 78, Salmos, capítulo 78. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, en el capítulo 78, en el versículo 7. Nuestra confianza debe estar en Dios. 78, versículo 7. A fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su confianza. Hermanos, debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y es lo que hizo Jonás. Aunque iba en desobediencia a Dios, reconoce a Dios, oró a Dios y Dios lo usó. Dios le salvó, Dios le restituyó nuevamente la vida y Dios lo usó para su gloria. Qué interesante. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en algo seguro, en algo sólido. Capítulo 89 de Salmos. Salmos 89, versículo 26. Observemos. Salmo 89, 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Entonces, ¿dónde debemos de poner nuestra confianza? En Dios, que es la roca de nuestra confianza, la roca de nuestra confianza. Esta palabra roca
aquí en el Salmo, es un cuadro de Dios. Y aquí dice que es la roca Dios. Dios es mi roca, dice el salmista. Así que la roca es Dios. Esta palabra que en Salmo viene del hebreo sur, de la concordancia Strong, número 6697, que significa acantilado, roca escarpada, como comprimida. Y en genérico habla de roca o canto rodado. Y como figura dice que es un refugio, también un borde de precipicio, afilados, Dios poderoso, filo, fortaleza, fuerte, fuerza, pedernal, peña, peñasco, piedra, refugio, roca. Todo eso significa en hebreo. Dios es la roca. Vamos por favor al libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, escribiendo aquí Moisés, dice 8, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Fíjese. Y él, Dios, te sacó agua de la roca. Y para que creamos, agrega pedernal. La palabra pedernal viene de piedra. Él te sacó. Mientras estabas tú caminando por el desierto de sequedad, con muchas serpientes y escorpiones, y con mucha sed. Dios te dio agua de la roca. Ahora vamos a un capítulo, uno de los capítulos extraordinarios de este mismo libro, 32. Deuteronomio 32, un capítulo impresionante. Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Observen, por favor, versículo 4. Él es la roca. Estamos hablando de Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Qué impresionante. Versículo 15 del mismo capítulo, Deuteronomio 32, 15. Observen, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿De quién está hablando? De Dios. Salvación con mayúscula. Estamos hablando de la roca. Versículo 18. De la roca, observen, de la roca que te creó, te olvidaste. ¿Quién creó la humanidad? ¿Quién creó a Adán y Eva? Dios. De la roca, o sea, de Dios que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y mire el versículo 31 del mismo capítulo, 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Noten que aparece 2 veces la palabra roca. Y hay una diferencia entre la una y la otra. ¿Notan la diferencia? Exactamente.
Y no solamente eso, sino que está hablando que las dos son rocas, pero son diferentes. ¿Cuál es la otra diferencia importante? Porque es la roca de ellos. La roca de ellos no es como nuestra roca. Hay alguien que una vez se opuso a Dios y quiere ser Dios y sentarse en el trono de Dios, hacerse pasar como Dios. Esa es la roca de ellos. De ellos. No es como nuestra roca, escribió aquí Moisés. La roca que es Cristo, ahora pensando en el Nuevo Testamento, la roca que es Cristo viene del griego Petra, de la concordancia Strong 4073, que significa una masa de roca, peña, piedra, roca. Vamos a ver ahora a Cristo como roca en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Observemos. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura, y todos bebieron, está hablando cuando Moisés anduvo con el pueblo hebreo por el desierto, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿qué dice? Cristo. Y la roca era Cristo. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿cómo es la payasada? ¿La roca es Dios o la roca es Cristo? Me están confundiendo. La Biblia enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Son lo mismo. ¿Verdad? También la Biblia dice que a Jesucristo uno de los nombres que se le dio es Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se hizo hombre para venir a dar su vida por la humanidad, por ti, por mí, por todos aquellos que quieren creer. Así que Cristo es Dios. Él es Dios. Como dije la semana pasada, aquel hombre rico vino a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, Dios. Aquel hombre reconoció a Cristo como Dios, porque le dijo bueno. Y a veces no le damos importancia a las palabras en la Biblia. Primera carta, por favor, de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 6. Observemos lo que Pedro nos escribe aquí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, contiene la Biblia, porque ese nombre Escritura se le daba a la Biblia. Tenemos que entender que aquí cuando Pedro está escribiendo no está la Biblia completa, ni existía como libro como la tenemos hoy en nuestras manos. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, por lo cual también contiene la Escritura. La Escritura dice lo que Pedro nos está diciendo aquí. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Qué le viene a la mente la piedra escogida del ángulo? Yo sé que a Miguel Silva Baeza le viene inmediatamente la piedra cortada no por mano, que dio la imagen que Nabucodonosor vio, según lo que le dijo Daniel, ¿verdad? Está describiendo aquello. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, cogida preciosa, y el que creyere en él. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Está hablando de la piedra o está hablando de Cristo? De los dos, porque está hablando de Cristo como la piedra, la roca. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, Jesucristo, es precioso.
Pero para los que no creen, los que no quieren creer en Cristo, la piedra que los edificadores desecharon, recuerden, los judíos rechazaron a Cristo, lo desecharon, esa misma piedra, Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y, note el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mucha gente no quiere creer en la simpleza de la salvación, que es por fe. No me cae en la cabeza. El hombre siempre piensa, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntó el joven rico a Jesús. El carcelero a Pablo y Silas en Filipo, en el terremoto. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El hombre siempre quiere ganarse la salvación, pero la salvación no se gana, es gratuita, porque por gracia, escribió el apóstol Pablo, soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por fe, por creer, nada más, porque Cristo lo hizo todo. Yo no puedo hacer nada, yo soy un pecador, pero el Señor lo hizo todo. Por eso debemos de aprender a confiar en Dios, a tener confianza en Dios como la tuvo Pablo. Vamos por favor a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y observemos con detención lo que Pablo nos enseña aquí. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Un hermoso versículo que lo pueden subrayar allí. Estamos hablando de la confianza. Dice, 2 Timoteo 1:12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Note con la certeza que Pablo dice, yo sé a quién he creído. Agrega, y estoy seguro que es poderoso para guardarme en el depósito para aquel día. Qué interesante. Pablo había puesto su fe, su confianza en el Señor Jesucristo y sabía que cuando Cristo viniera, cuando quisiera que venga, yo estoy listo. Estoy seguro. Yo sé que he creído. Estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. Por eso que es mejor tener, hasta un poco antes era mejor tener plata en el banco que tenerlo bajo el colchón. Ahora se está volviendo medio rápido. Mejor no sigo porque no quiero que cierren. No corten las predicaciones que estamos grabando. Por eso, hermano, por eso que debemos de confiar como Job. Qué impresionante. Job es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Y veamos lo que este bendito hombre llegó a decir en aquel entonces, que cuesta creerlo para nosotros hoy en día. Dije Job, antes de Salmo, capítulo 19. Job, capítulo 19, extraordinario. Job, capítulo 19, ¿qué dijo? En cuanto a la confianza, teniendo confianza, eso es lo que estamos hablando. Job 19. Versículo 25. Observen, por favor, subrayen este hermoso versículo. Job 19, 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Observa la primera frase. Ya la primera frase, Él te clavó un cuchillo. Agregando con una seguridad, con una certeza tremenda. Yo sé que mi Redentor, nota, está con mayúscula, mi Salvador, agrega, vive. Qué impresionante. Yo sé que mi Redentor vive. Luego agrega, y al fin de los tiempos, ¿verdad?, se levantará sobre el polvo. Qué
qué está hablando? ¿De quién está hablando este hombre? ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Los judíos lo rechazaron. Entre ellos y la condena de los romanos, murió Cristo, fue sepultado, pero resucitó entre los muertos. Mira, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Cosa curiosa, Job no tenía Biblia en su mano. Job no tenía una iglesia. Job no tenía un pastor. Job no tenía el Espíritu Santo de Dios habitando como templo del Espíritu Santo como tú y yo. ¿Cómo llegó a decir esta certeza y esta seguridad tan grande, hermano, con tanta convicción? Y esa convicción, un día llegará en que se va a hacer realidad. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y agrega, 26, y después de deshecha esta mi piel. ¿Por qué estás diciendo eso? Recordemos, hermanos, el diablo había castigado a Job. Cuando de repente dice la Biblia, vienen todos los ángeles, los hijos de Dios, que eran los ángeles, no hijos de Dios como tú y yo, porque los hijos de Dios aparecen. Esa frase aparece en San Juan capítulo 1, versículo 12. En el Antiguo Testamento, hasta Juan 1:12, no hay ni un solo hijo de Dios. Vale decir, Abraham, David, vimos Moisés, vimos Elías, ¿verdad? Que el maestro nos enseñó en la escuela dominical de día. Ellos no eran hijos de Dios, eran todos judíos. Dios tiene un plan. Los hijos de Dios nacen con la iglesia. ¿Ya? ¿Y por qué está diciendo? Y después de deshecha hasta mi piel. Porque el diablo le quitó todos los bienes materiales, le quitó a todos los hijos que él tenía y le dio una enfermedad, dice la Biblia, desde la mollera de su cabeza hasta la planta de los pies, que se rascaba como un cerdo en los muros, porque los cerdos no son como nosotros, que me pica aquí, oye, me rasco, ¿verdad? Me pica acá, me rasco, pero ellos no. Y Job tenía una enfermedad tan grande en su piel, hermano, tremenda, como la sarna, que conocía que la gente se rasca. Y él está en esa condición. Cuando el diablo está burlando de él. Y Dios le había dicho al diablo, ¿y tú dónde andabas? Y andaba todo el mundo recorriendo cómo andaba. Y Dios, orgulloso, contento de Job, le dice al diablo, ¿y no has visto mi siervo Job? ¿Cómo decirme? Y como te servicio lo tenéis lleno de hijos, lleno de bienes materiales, porque era el hombre más rico de aquel entonces. Era un gran señor, era riquísimo. Job económicamente, miles de camellos, asnos, burro y cuánta cosa. Ay, quítale todo y voy a ver si te va a negar. No le negó. Cuando perdieron todo, vino su esposa y le dijo, ¿y qué así, viejo tonto? Maldice a Dios y se acaba toda la cuestión. No, neciamente está hablando. Aquel hombre fue fiel a Dios, que llega a ser, yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, ¿qué dice? He de ver. Qué impresionante. Observa, versículo 26, el cual veré, voy a leer del 25, por contexto. Y sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne, en mi cuerpo, he de ver a Dios. Este hombre, hermano, no solamente creyó en Cristo, este hombre creyó en la resurrección de los muertos. El cuerpo de Job ya no existe ni ceniza, hermanos.
porque es un hombre antiquísimo. Pero sin embargo, él tiene lo que es confianza, puesta en Dios el Creador y en el Señor. Y agrega, y después de deséchate mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo voy a ver. ¿No hay confianza eso? Y fíjate que sigue, 27. Al cual veré por mí mismo, al cual Dios veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque él físicamente se sentía tan mal, espiritualmente, hermano, él estaba en lo mejor de su vida. Eso se llama confianza, ¿verdad? Teniendo confianza. Él tuvo confianza en su Creador. Para concluir, ¿en qué estás confiando tú? Ese es el punto ahora. ¿En qué estás confiando tú? Hay un buen pasaje que quiero compartir, se llama Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Inmediatamente después de Salmos. Proverbios capítulo 3, versículo 26. Observemos, Proverbios 3, 26. Dice, porque Jehová será tu confianza y Él persevera tu pie de quedar preso. Preservará tu pie de quedar preso, porque Jehová será tu confianza. ¿Estás tú confiando como Pablo en Dios? ¿Estás tú confiando como Job en Jehová Dios? Dios tiene poder de levantarte, de cambiarte, de limpiarte de todo. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Y observemos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 3. 3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza, noten, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra confianza proviene de Dios. ¿Cómo tenemos que orar? Señor, enséñame a creer en ti. Enséñame a confiar en ti. Y no nos debe dar vergüenza. Debemos pedir por sabiduría. Pídele a Dios y Él te dará abundantemente sin reproche y será dada. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Efesios, capítulo 3, versículo 10. Vemos lo que dice, Efesios, capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, de quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. La palabra más importante ahí para mí es la palabra en. La confianza debe estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Te preguntarás tú. ¿Por qué? Yo también me pregunté. Primera Juan, nuestro libro que estamos estudiando hace meses, nos da la respuesta. Primera Juan, capítulo 5. Observemos, Primera Juan 5. ¿Por qué tenemos que tener confianza en Dios y en el Señor Jesucristo? Primera Juan 5, versículo 14.
Observen, 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y no solamente nos oye, Él nos va a responder. Cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Y por qué tenemos que creer en Dios? ¿Por qué tenemos que creer esto? Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículo 2. Voy a leer del versículo 1. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Tito 1, 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. ¿Por qué tengo que orar a Dios? ¿Por qué tengo que creer en Dios? Simplemente porque el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Dios no miente. Yo miento. Tú mientes. Nosotros mentimos, pero Dios no. Dios no miente. Y si Dios te dice, anda a Él, confía en Él, porque así es. Miles de pasajes hay que podemos ver que Dios no miente y que Dios es espíritu y que Dios está vivo y activo del mismo modo como tuvo en el pasado, porque Él es espíritu, no es como tú y yo. Yo cada día que pasa me siento más viejito y estoy más cerca de la tumba cada día que pasa. Antes me movía y hacía muchas cosas con mis manos, con mis pies, ahora ya no tanto. ¿Por qué será? Porque soy de carne y hueso. Pero Dios no es así. Dios no se envejece. Dios no se envejece porque Él es espíritu. Por eso debemos de creer en Él. Amén. Pongámonos en pie. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra porque es clara, es precisa, es sencilla y fácil de entender. Gracias te damos, Padre, por la clase dominical hoy día que entregó hermano Cristian y también ahora por la predicación y porque tú nos has enseñado que como creyente tenemos que tener confianza. No en lo material, sino en lo espiritual, es lo que dice tu palabra. Tú conoces cada corazón y vida. Tú sabes quién es y cómo somos. Nada hay oculto a tus ojos. Yo te ruego, Padre, que en este momento cada uno de nosotros analicemos nuestras vidas y nos preguntemos y nos respondamos ¿en qué estamos confiando en este momento? ¿En las cosas materiales o en lo espiritual? Habla nuestras vidas y que si estamos fuera de tu voluntad, si no estamos confiando en las cosas eternas, nos volvamos a ti antes que sea demasiado tarde. Que cada uno de mis hermanos pueda meditar y amigos en este momento. Buscar tu rostro, buscar tu perdón, tu dirección, tu favor en beneficio nuestro. Y puedas quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Porque tú quieres lo mejor para nuestras vidas, porque hemos aprendido hoy que debemos confiar en ti. Y por como vimos en el último versículo, porque tú no mientes, tú estás listo para ayudarnos. Glorifícate cada uno de nosotros, Padre. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados, nadie mirando. ¿Habrá algún amigo o alguna amiga que está aquí en este momento que todavía no está seguro
o segura que es un hijo o una hija de Dios y quisiera buscar un encuentro para con Dios y que se le mostrara por la Biblia como ser salvo delante de su mano. ¿Habrá alguien? ¿Un amigo o alguna amiga? O algún creyente, uno que ya es hijo de Dios y que decir yo quiero que oren por mí, porque yo me doy cuenta que no estoy en el camino correcto. Quiero que el Señor me ayude a confiar en lo espiritual, delante de su mano. Ahora, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Muchas gracias, gracias, gracias. Padre, tú has visto las manos alzadas de creyentes honestos para contigo y con sí mismo, reconociendo, Padre, que hay áreas en su vida que deben mejorar. Te ruego que tú los bendigas grandemente, Padre Santo, y puedan buscar tu rostro, seguirte y servirte como tú quieres. En el nombre santo y glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, rogamos que tú nos ayudes esta semana que hemos comenzado hoy. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.